¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las situaciones tanto de Joao Félix como de Joao Cancelo, dos jugadores que, recordemos, actualmente están cedidos en la plantilla del Barça, cuya cesión termina ya al finalizar estas últimas semanas que quedan en la temporada del Barça. Recordemos que tan solo quedan 4 partidos por delante y la gran pregunta del $1.000.000, por así decirlo, con respecto a estos dos jugadores es qué va a hacer el Barça, si va a intentar ficharlos una vez termine la temporada y ellos tengan que volver a sus clubes de origen, o intentaríamos ir a por otras prioridades de mercado, porque la verdad, en estas últimas semanas, por lo menos en torno a Barça, se ha hablado muchísimo de Vitor Roque, se ha hablado de otras opciones como Bernardo Silva, como Alex García, últimamente estuvimos hablando de Xavi Simons, pero en el caso de Joao Cancelo, por ejemplo, se dijo que el Barça estaba preparado para ficharlo, después se dijo que todo estaba enfriado, y en el caso de Joao Félix, la verdad es que no se comenta prácticamente nada, y obviamente se va acercando el momento en el cual el club va a tener que tomar una decisión con respecto al futuro de estos dos jugadores. Y en cuanto a mi opinión sobre el caso tanto de Joao Félix como de Joao Cancelo, la verdad es que el que tenga que tomar la decisión, así sea Deco, Laporta o Xavi, no es para nada fácil, y son dos temas que seguramente a lo largo del próximo mercado de verano vayan para largo, porque la situación del Barça en cuanto al fair play económico es la que es. O sea, hasta que Tebas no nos suelte el brazo, no sabemos nunca los parámetros reales que el Barça pueda tener y qué operaciones más o menos se pueden realizar. Por ejemplo, a día de hoy, el fichaje de Guido Rodríguez, que ya tiene un preacuerdo y un contrato firmado con el Barça, no lo podemos presentar oficialmente porque no sabemos si vamos a tener hueco de momento en el fair play financiero. Y en el caso tanto de Joao Félix y Joao Cancelo, que más o menos estaríamos obligados a intentar ficharlos a los dos nuevamente, pues no sabemos si el Barça podría tener la capacidad o no. Entonces, así sea de que estos dos jugadores portugueses se queden o no en el Barça, más allá de eso, te guste o no su rendimiento, yo creo que en parte deberíamos agradecerle de alguna manera pues la voluntad que han tenido estos dos jugadores del querer venir aquí, y sobre todo la cantidad de esfuerzos que han puesto para que esto en el pasado mercado de verano se termine dando. Se pelearon con sus clubes, se pelearon con todo el mundo, perdieron dinero, hicieron todo tipo de esfuerzo para poder venir al Barça, algo similar a lo que ocurrió en el pasado, tanto con Kessie y sobre todo con Aubameyang, que lo tenemos tan presente. Pero bueno, teniendo en cuenta esta situación y el agradecimiento obviamente al esfuerzo que han hecho estos dos jugadores, entramos a la cuestión de este video, si es que realmente vale la pena el realizar un esfuerzo económico o no por mantener por lo menos a alguno de estos dos jugadores entre Joao Cancelo y Joao Félix. Y para ello, claramente, pues vamos a tener que dividir este video en dos partes, una para hablar sobre el caso de Cancelo y otra sobre el caso de Joao Félix, y vamos a arrancar hablando sobre Joao Cancelo, ya que es el jugador por el cual han salido más noticias, por lo menos en este último mes, que sobre todo parece que el Barça tiene como esa predisposición para quedárselo y sobre todo para intentar su fichaje, hablando con el Manchester City. Yo sé que en estos momentos quizás no sea una opción que muchos barcelonistas prefieran, pero realmente me parece también un poco de ventajismo barato, así como en su momento aprovecharon un bajo rendimiento de Araujo para pegarle con toda. Con Cancelo para mí se está haciendo un poco más de lo mismo. Es cierto que el final de temporada de Cancelo pues no está siendo acorde al rendimiento que había mostrado al principio y a lo largo de todo el año, donde estaba teniendo un rendimiento bastante bueno, una actitud bastante buena y sobre todo siendo un auténtico seguro de vida para el Barça, tanto para el lateral derecho como para el lateral izquierdo. Pero sí es verdad que sobre todo ha estado flojísimo en los dos partidos quizás más importantes de toda la temporada, en contra del Real Madrid, con errores infantiles en el posicionamiento y sobre todo a nivel defensivo, donde hizo parecer a Lucas Vázquez la reencarnación entre Cafú y Neymar. Entonces, bueno, yo sé que quizás los culés le agarraron un poco de manía también en el partido en contra del Paris Saint-Germain, pues ya comentamos aquí los errores infantiles que había cometido. O sea, regaló el gol de Dembélé prácticamente y después hizo un penal que roza lo ridículo. Pero aún así, y con todo esto, yo no voy a valorar la temporada de Cancelo en estos dos partidos específicos. Para mí la temporada de Cancelo a líneas generales es buena o lo suficientemente sólida como para justificar este fichaje. Para mí Cancelo ha jugado a un nivel 6,5 por así decirlo. Es verdad que podría haber esperado algo más del jugador, sobre todo desde el punto de vista de sus contribuciones. Yo creo que tiene
muy poca participación ofensiva a nivel numérico en el Barça, o sea, no le pido las locuras que por ejemplo está haciendo Grimaldo y Frimpong en el Bayer Leverkusen, pero para la cantidad de partidos que ha jugado y sobre todo la cantidad de veces que ha sido titular, creo que podría haber hecho un poco más, aparte teniendo en cuenta el nivel por el cual había empezado y sobre todo el nivel que le habíamos visto tanto en el Bayern como en el Manchester City, creo que en una propuesta como la del Barça podría haber dado un rendimiento mucho más alto, creo que podría haberlo hecho algo mejor. Pero aún así, si me preguntas a mí si lo ficharía o no realmente a Joao Cancelo, mi respuesta sigue siendo sí. Yo hace unos cuantos meses o hace unas cuantas semanas hablamos sobre ese rumor de mercado donde decía que el Barça estaba totalmente decidido a ficharlo. Pues para mí es un acierto, porque cuando hablamos de Joao Cancelo, para mí estamos hablando de otra necesidad de plantilla, porque sobre todo Cancelo es un jugador que ya está consolidado en cuanto a su carrera, que está todavía en plenitud, que le quedan años por delante en carrera y que es uno de los mejores laterales ofensivos del mundo que el Barça puede conseguir a un precio asequible. Aparte de que te da esa polivalencia que siempre es bastante buena, porque es un jugador que podría ocupar tranquilamente cualquiera de los extremos si querés jugar de una manera más conservadora, o si lo querés utilizar en su posición original, podría jugar tanto como lateral derecho como lateral izquierdo. Y sobre todo viendo cómo nos ha apañado esta temporada, para mí es un fichaje que por lo menos como mínimo el Barça debería tener en el equipo, porque cualquier problema físico que pase con Balde, pues la pregunta del $1.000.000 es si no tenés a Cancelo la temporada que viene, es quién juega ahí. Porque es verdad que tenemos a Héctor Fort, que es un talento joven de la Masía, en el cual yo sinceramente tengo muchas esperanzas puestas, pero la verdad es que para mí está verde, a pesar de que ha hecho grandes papeles en partidos complicadísimos. Por ejemplo, en San Mamés hizo un partido bastante bueno, y sobre todo en el Metropolitano en contra de todo un Atlético Madrid hizo otro partido excelente, pero para mí es un jugador que debería entrar de manera progresiva en el primer equipo poco a poco, no debería entrar de golpe y encontrarse con titularidad ni puesto asegurado. Y sobre todo en el caso de Balde, hemos visto que esta temporada al principio estaba un poquito más flojo de lo normal, y justo cuando estaba empezando a recuperar su nivel vino esa rotura muscular que, bueno, veremos cómo se va a recuperar y esperemos que no deje ninguna secuela. Y es por eso que yo la verdad que mantendría el fichaje de Joao Cancelo, porque le va a permitir a Balde tener competencia, por supuesto, que ambos puedan rotar y estar cubiertos en caso de lesión, y sobre todo que para que Héctor Fort vaya entrando de poco en poco en el primer equipo del Barça y no hacer ninguna adaptación acelerada. Y la verdad que en el caso de Joao Cancelo también, como ya dije anteriormente, me parece una oportunidad de mercado. Estamos hablando de un jugador que tiene un valor de mercado de 30 millones de euros, que para mí tranquilamente el Barça le podría sacar 2-3 temporadas de máximo rendimiento y después sacar cierta cantidad de dinero por él, y que sobre todo es un fichaje que lo tenés ahí delante tuyo. O sea, el jugador tiene la voluntad de querer quedarse en el Barça, y que el City no va a tener en cuenta por los problemas personales que tiene con Guardiola, y podrías obtenerlo por un precio ganga. O sea, para mí el precio ideal sería de entre 15 a 20 millones de euros. Y la verdad que por ese precio es de las mejores opciones que el Barça tendría en el mercado. Y realmente la única forma en la cual yo no haría este fichaje es tan solo si, bueno, el City pide precios desorbitados, o si es que el jugador de alguna manera por un tema económico no los podemos cuadrar dentro del fair play financiero. Esa sería la única razón por la cual no ficharía a Joao Cancelo, si es que ocurre algún tipo de problema en la operación. Pero realmente para mí es un fichaje que el Barça debería realizar, porque estamos hablando de un jugador que juega en una posición donde no tenemos muchísimas garantías. Tenemos a Balde, que es uno de los mejores laterales del mundo, tenemos a Koundé, que en cuanto a cierre defensivo te da muchísimo, pero más allá de eso, cualquier problema físico que tengas ahí, pues prepárate porque vamos demasiado justos. Entonces el fichaje de Cancelo es una oportunidad de mercado que, como dije anteriormente, el Barça debería aprovechar. Y ahora, entrando en el caso de Joao Félix, recordemos que este jugador está cedido del Atlético Madrid. Y en el caso de Joao Félix no se escucha ninguna noticia, no se dice nada al respecto desde hace muchísimos meses, y también aquí me mantengo un poco en lo que ya dije en el pasado. Para mí lo que debería pasar con Joao Félix es quizás otra sesión más. Estoy seguro de que los números de Joao Félix que actualmente hemos visto en esta temporada con el Barça, en caso de tener una segunda temporada más, puede ir incrementando a medida que vaya jugando minutos. Por ejemplo, la temporada actual de Joao Félix no es quizás lo escandalosa que tenían algunos en cuanto a las expectativas, pero para mí es una temporada que está bien. O sea, está bien a secas. Es un 5 y medio la temporada de Joao Félix en el Barça. Y la verdad que
es un jugador que rindió, por ejemplo, acorde a mis expectativas. O sea, venía de no jugar prácticamente con el Chelsea y se venía a encontrar con todo un Barça en el cual iba a permitirle tener cierta regularidad de minutos para intentar recuperar su carrera. Y como dije anteriormente, para mí la estrategia que debe seguir el Barça con este jugador es volver a intentar otra sesión más con una obligación de compra que sea acorde a yo que sé, a las expectativas o al rendimiento que el jugador podría tener de cara a la siguiente temporada. Porque es verdad que Joao Félix, por ejemplo, renovó a largo plazo con el Atlético de Madrid y que es un jugador que potencialmente, por así decirlo, es un jugador que vale más de 100 millones de euros, pero de ahí a actualmente pagar esas cantidades tan grandes de dinero, es decir, que esta operación de Joao Félix vaya arriba de los 80 millones de euros, me parece una locura. O sea, me parece una epopeya que el Atlético de Madrid esté hablando de esas cantidades cuando ni siquiera es realista pedir eso. O sea, estamos hablando de un jugador que actualmente tiene un valor de mercado de 30 millones de euros y para mí, si algún club de ya sea Inglaterra o de alguna otra liga consulta por Joao Félix, seguramente le van a pedir eso, entre 30 o 40 millones de euros. Pero realmente, a ver, es complicado el tema de Joao Félix. Es complicado porque pienso de que el jugador en una segunda temporada podría dar un nivel mucho más alto en el Barça, pero es cierto que hay otras opciones que son mejores y sobre todo para el ataque del Barça. Y para la mala suerte de Joao Félix, justo en una posición en la cual él se desempeña actualmente en el Barça, que es en ese sector zurdo cortando hacia adentro, jugando como una especie de cuarto centrocampista. Y la verdad que Joao Félix ha estado irregular. Hay veces donde el jugador estaba inspirado, donde veías a un Joao Félix que la verdad que era bastante ilusionante verlo jugar, y hay otros días donde literalmente si estabas en el campo tan solo te enterabas cuando veías la alineación. Y como dije, la gran pega con el tema Joao Félix es que hay otras opciones que son mejores. Por ejemplo, hace unos meses se comentaba la opción de Nico Williams, que es un extremo diferente, ¿no? Más eléctrico, más de 1 contra 1 y que creo que nos podría permitir recuperar ese desborde que perdimos, por ejemplo, cuando Dembélé se fue al Paris Saint-Germain. Y creo que es un jugador que en cuanto al volumen de goles y asistencias que podría aportar al Barça sería mayor al de Joao Félix. Y después tenemos otras dos opciones que hemos comentado hace poco, que una es la de Bernardo Silva, un jugador que claramente es uno de los mejores jugadores del mundo y que al Barça le permitiría tener esa polivalencia para reforzar tanto los interiores como el extremo derecho. Y después tenemos la otra opción que comentamos hace 2 días, que encajaría como anillo al dedo, que es el tema de Xavi Simons. Y para mí tan solo habría espacio para una sesión más y el tema es Joao Félix o Xavi Simons, repito, es que no hay color. O sea, Xavi Simons me parece que jugando en esa posición de cuarto centrocampista o pseudo extremo zurdo, es que es su posición natural. Y Joao Félix, con todo el respeto del mundo, me parece que en cuanto a características tanto ofensivas como defensivas es peor a lo que actualmente es Xavi Simons como jugador. Y estoy seguro de que si a Xavi Simons lo pones en este contexto Barça actual, podría dar un rendimiento muy superior. Y después, para la otra pega encima, para Joao Félix, que en este último tramo de temporada ha tenido más un papel de revulsivo que otra cosa. Al principio estaba siendo titular importante, pero después perdió el puesto con Lamine Yamal y con Rafinha. Un Rafinha que en ese sector zurdo ha sido un jugador que ha dado un salto de nivel bastante importante, sobre todo en partidos trascendentales como fue el partido en contra del Paris Saint-Germain, y sobre todo que en esa posición también pienso que ha dado un rendimiento bastante más regular que el de Joao Félix, porque como dije anteriormente, con este jugador se ha dado mucho este caso, que por ejemplo contra el Athletic Club, que es su mejor partido con la camiseta del Barça, lo ves concentrado en el juego, metido, creando, intentando ser diferencial, metiendo goles, metiendo asistencias, y luego después lo ves como en partidos contra el Valencia que ni siquiera toca el balón. Y entonces, teniendo en cuenta de que en plantilla ya tenés jugadores que dan un rendimiento superior en esa posición y que en cuanto a opciones de mercado hay opciones que son mucho más potentes que él, yo sinceramente me cuesta ver a Joao Félix de cara a la siguiente temporada y con todo eso teniendo en cuenta la confianza que le tengo al jugador, porque estoy seguro que si le das recorrido pues podría dar un rendimiento mucho más superior al que vimos este año, pero la cuestión está ahí, la situación del Barça es la que es. Yo creo que ficharlo de manera permanente sería un error, sobre todo si tenemos que pagar más de 60 millones de euros por él y teniendo en cuenta las prioridades que tiene esta plantilla, que ya hablamos anteriormente,
pues veremos qué pasará con Joao Félix. La verdad que en el caso de él sí que no pinta nada bien, para serle sincero. Dependerá totalmente de qué es lo que pueda hacer el Barça en cuanto a sesiones y de lo que quiera hacer el Atlético de Madrid con el jugador. Si es que quiere venderlo hacia otro lado, o si es que al Barça le permite una segunda sesión, que creo que sería lo correcto para las dos partes. Pero bueno, yo lo voy dejando por aquí. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios. Te invito a que me dejes tu like, que compartas este video, que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo. Nos vemos en la próxima. Adiós.